Adelante, Coco Guerra, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este primer Congreso Nacional de Radio Comunitaria. Muchas gracias a todos los que ya están presentes. Mientras estamos también organizándonos, que estén ingresando ya los ponentes, estoy dando ya por el momento la bienvenida a quienes por respeto ya están dentro de la sala. Y bueno, pues les deseo éxito en esta mesa. Estamos en la mesa B4. Está titulándose como el rol de las radios comunitarias como intermediarios para la resolución de conflictos. Vamos a explicar algunas de las formas en las que vamos a estar trabajando para llevar a cabo esta mesa de manera ordenada. Vamos a mantener micrófonos cerrados y también las cámaras apagadas. Y a continuación les voy a indicar cómo va el orden de aparición de los ponentes. En primer lugar tenemos a Juan Mario Pérez Martínez y a Marisol Chan Concha, con la ponencia titulada Resultado del cuestionario para comunicadores y comunicadoras indígenas, pandemia por COVID-19. Posteriormente escucharemos a Guillermo Carrera García, Ana Jetsi Marín Espinosa, con el título El discurso no hegemónico de la radio comunitaria, y posteriormente estaremos escuchando a Jessica Baltasares Osorio, Radios Comunitarias, un instrumento de transformación, responsabilidad social e impacto. Posteriormente a Diana Isabel Hernández Juárez, Día de Radio, Radio WAP y CFM, dos propuestas que involucraron a sus comunidades. Posteriormente estaremos escuchando a tres ponentes, Daniela Dueñas, Méndez Medina y a Claudia Sandoval. Juan Manuel está incluido en esta ponencia con el título de Radio Comunitaria como actor intermediario para conservación social, estrategia para el desarrollo. Y por último, Luis Alberto Palacios y Lucía Ortega con el proyecto de desarrollo del estado de Tlaxcala. Ese va a ser el orden de aparición. En caso de que alguien no esté, vamos a ir al siguiente. ¿Cuál es la dinámica de participación? Cada ponente va a contar, en esta ocasión pues hay entre parejas y hay una participación con 3 personas, por lo tanto participación entre parejas y tres personas va a ser de 12 minutos, y quien sea solo un ponente va a contar con 10 minutos de participación. Una vez que haya concluido, digamos, el orden de aparición, si no está, nos seguimos al siguiente, reitero, y yo estaré abriendo mi micrófono 2 minutos antes de que terminen sus ponencias para ir concluyendo el tema. Les notificaré 2 minutos antes, y por último será la entrega virtual a los ponentes de sus constancias. En caso de que no dé tiempo, las entregas de las constancias serán directamente en correo electrónico o WhatsApp. Por el momento vamos a iniciar, así que doy la bienvenida a los primeros ponentes, Juan Mario Pérez Martínez, Marisol Chan Concha, con el título Resultado del cuestionario para comunicadores y comunicadoras indígenas, pandemia por COVID-19. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya. En esta ocasión, el licenciado Juan Mario Pérez no va a poder acompañarnos, pero yo voy a hacer voy a leer el texto que escribimos para esta presentación. Me gustaría compartirles una pequeña presentación, no sé si se pueda. Aquí está. Claro que sí, Marisol. Ok, entonces, bueno, a grandes rasgos lo que hicimos nosotros fue una encuesta que se llama Resultados del cuestionario para comunicadoras y comunicadoras indígenas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Esta encuesta la hicimos con Servindi, Servicios de Comunicación Intercultural, y con la Red de Comunicación Indígena Intercultural. Entonces les voy a leer la ponencia que escribimos para no pasarme de los 10 minutos, que dice así: en una etapa temprana de la pandemia por COVID-19 y ante la incertidumbre de cómo los pueblos indígenas se informan en este contexto, durante el mes de mayo del 2020 se circuló entre comunicadores y comunicadoras indígenas de América Latina un cuestionario, a través del cual se pretendía conocer la visión que tenían sobre la forma en que la información estaba llegando a sus comunidades. El cuestionario fue circulado entre los comunicadores y comunicadoras indígenas a través de Google, plataforma que cuenta con una herramienta para hacer encuestas online. El periodo durante el cual se expuso el cuestionario en la plataforma fue de 2 semanas. El instrumento, conformado por 19 reactivos con preguntas cerradas y abiertas y organizado en 4 secciones, fue contestado por 78 comunicadores y comunicadoras que conforman aquí el 100% de la población referida. Es importante señalar que en primera instancia este cuestionario se remitió a la base de datos de los comunicadores que asistieron al primer encuentro de comunicación indígena de Labya Yala, realizado durante el mes de septiembre del 2019 en la ciudad de Cusco, Perú.
Los hallazgos expuestos en los cuestionarios permitieron observar, entre otras cosas, que pese a lo temprano de la pandemia, las comunidades indígenas a las que pertenecen los comunicadores y comunicadoras sí estaban recibiendo información sobre COVID. Sin embargo, la mayoría de esta información era generada por las propias comunidades y no por las autoridades gubernamentales. La población consultada en ningún caso puede tomarse en cuenta como una muestra representativa de la población indígena de la Chala. Sin embargo, los datos recabados nos permitieron observar diversas necesidades informativas, entre ellas la de elaborar información oficial por parte del gobierno y de otras dependencias gubernamentales y no gubernamentales para ser difundida entre las comunidades indígenas. Para entonces, investigadores de la talla de Francisco López Bárcenas, un mixteco investigador del Colegio de San Luis dedicado a estudiar los temas de defensa del territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas, destacaban que en el contexto de esta pandemia a las comunidades indígenas se les estaba discriminando una vez más al no existir mensajes y acciones del gobierno dirigidos a esta población. El investigador remarcaba en ese entonces que en esta emergencia sanitaria el gobierno mexicano no debía seguir con su política de solo dar mensajes dirigidos a la población urbana. A la par de estas afirmaciones y considerando que los pueblos indígenas son... Marisol, tu micrófono se ha silenciado. ¿Ahí me escuchan? Correcto, Marisol, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entre otras cosas, estos documentos advierten que los gobiernos e instituciones representativas sobre el hecho de preparar mensajes de aviso sobre el servicio público como los relativos a la higiene, a la distancia física, a la cuarentena y la prevención, en cooperación con los pueblos indígenas, en lenguas indígenas y realizar esfuerzos concretos para mejorar la tecnología de la información y otras infraestructuras a fin de garantizar que todas las personas, incluidos los pueblos indígenas, tengan acceso a la información. Bajo estos antecedentes y necesidades es que se recopiló la información aquí referida, la cual da paso a los resultados del cuestionario para comunicadores y comunicadoras indígenas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Ahora bien, ¿cuántos cuestionarios aplicamos? Bueno, fueron todo lo que nosotros mandamos fue contestado por 78 comunicadores que para el caso representan el 100% de la población. El cuestionario fue contestado por 59.7% por hombres y el 40.3% por mujeres, una cuestión que evidencia que todavía los medios de comunicación están en manos de la población de género masculino. Los países donde participaron los comunicadores fueron Argentina, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Entre las comunidades indígenas que contestaron fueron los zapotecos, el quechua, el aymara, el mije, el mapuche, el rarámuri, el maya y otros tantos. Los medios de comunicación en los que participaron ay, ¿cómo le doy a esto? Para que se siga a la otra, a ver, voy a salir de aquí. No sé cómo salir. Perdón, no sé cómo salir de la presentación. Ahorita le activamos para que deje de compartir pantalla. Ah, ok. Ok, es que ya no sé cómo pasarla. ¿Ahí se ve la presentación? No, le estamos viendo a usted. ¿A mí me están viendo? Sí. A ver. Vuelva a compartir su pantalla. Vuelvo a compartir la pantalla. Y si es PowerPoint, únicamente con las flechitas. A ver, ¿ahí están viendo la pantalla? Perfecto y claro. Ok, entonces, los medios, esta diapositiva lo que nos está mostrando es que los medios de comunicación en los que participaron estos comunicadores son preponderantemente las redes sociales, la radio, la televisión y la prensa, y en menor medida el correo electrónico, la televisión online, la agencia de noticias, etcétera. Ahora bien, como información institucional sobre la forma en la que la información sobre COVID llega a los medios de comunicación comunitarios, se visualizaron los siguientes resultados. Ante la pregunta relacionada con la emisión de información específica del COVID-19 por parte de las dependencias gubernamentales encargadas de la salud en los respectivos países, el 74% de la población
o de los participantes contestó que sí, que la dependencia sí emite información al respecto, mientras que el 25.3 respondió que no lo hace. Lo anterior hace evidente que a criterio de los y las comunidades consultadas, las dependencias gubernamentales sí han emitido información sobre COVID, pero no dirigida específicamente a las comunidades indígenas. Ahora bien, para el caso, con relación a lo anterior, el 75.3% de los participantes afirmó que su medio de comunicación sí tenía acceso a la información emitida por las instancias gubernamentales, mientras que el 24.7% aseguró que no lo tiene. Para el caso, si bien la situación de tener acceso a la información emitida por el gobierno es latente, esto no significa que los pueblos indígenas consultados estén informados. Otra pregunta fue respecto al idioma en que llega la información sobre COVID a los medios de comunicación en los que participan los comunicadores encuestados. Aquí el 83.8% dijo que la información solo llega en español, mientras que el restante 16.2% mencionó que esta información llega en lenguas indígenas, además del español. En estas circunstancias, el hecho de que la información sobre COVID llegue a las comunidades indígenas en su lengua propia es un punto a reconocer, aunque no se sabe sobre el tipo de información que se está difundiendo. Algo similar se observó en los resultados relacionados con el reactivo que tiene que ver con las lenguas en las que las dependencias gubernamentales emiten información sobre COVID, pues se observa que 61.3% de los entrevistados señaló como negativo el hecho de que estas dependencias emitieron información sobre COVID en lenguas indígenas, mientras que el 38.7% señaló que no emiten esta información de este modo. Ajá. Otra de las preguntas es la apreciación de los comunicadores que tienen sobre esta parte del COVID. Es que la cobertura que hacen los grandes medios de comunicación a la problemática de las comunidades y los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia era preponderantemente mala. Ajá. Mientras que los que creen que fue regular es menor, son el 35.1%, y los que creen que era buena es solo, creían que era buena era solo un 12.2%. El resto de los participantes obviamente no contestó. Al respecto de los organismos que estaban generando información de utilidad sobre COVID para las comunidades indígenas, los resultados fueron los siguientes. Según la percepción de los encuestados, los comunicadores indígenas y comunitarios son los que en su mayoría generan información de utilidad para las comunidades indígenas. En orden descendente se señala como generadores de información a las organizaciones indígenas, a los medios alternativos e independientes, a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones del Estado, y finalmente a los medios de comunicación. En esta misma línea de ideas, y ante la pregunta de cuán importante es que la difusión de la información sobre COVID-19 de los medios masivos se realice en las propias lenguas originarias de los pueblos, el 87.3% de los comunicadores señalaron que es importante, mientras que el resto contestó que es medianamente importante y que no es importante. Sobre el asunto de los principales aliados en la difusión de los temas indígenas en el contexto actual de la pandemia, los comunicadores señalaron que los principales aliados son, en orden descendente, los medios comunitarios, las organizaciones no gubernamentales y algunas agencias de noticias. Ahora bien, respecto al tema de los medios de comunicación indígenas y comunitarios ante el COVID, la encuesta hecha a los comunicadores refiere lo siguiente. En su mayoría, el 94.9%, los medios de comunicación en los que participan los comunicadores sí difunden información sobre COVID-19 y únicamente el 5.1% no lo hace. Ahora bien, con respecto al idioma en que llega a su mano la información sobre COVID, los comunicadores señalaron que en su mayoría llega en español, en un 47.4%, en español y en lengua indígena en menor cantidad, en 41%, y exclusivamente en lengua indígena en 11.5%. Vamos concluyendo, Marisol. Sí, sobre el tema de las plataformas utilizadas, aquí, bueno, se vio que el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el YouTube, pues son medios de comunicación que sí están siendo utilizados por las comunidades. Y pues finalmente lo que queríamos recalcar era cómo estaban recibiendo estos comunicadores la información sobre COVID-19 y nos dimos cuenta que sí, que en una fase temprana los comunicadores y las comunidades estaban recibiendo información, pero que esta información no estaba siendo diseñada por el gobierno, sino que estaba siendo diseñada por las mismas comunidades. Que esto es importante, sí, porque nos damos cuenta de que finalmente son las propias comunidades quienes están yendo al rescate de
bueno, de esta pandemia, haciendo una producción de información para las propias comunidades. Y esos fueron los principales hallazgos que encontramos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias Marisol por tu tiempo. Gracias por esta exposición. Sigamos con la siguiente, ahora con la ponencia titulada El discurso no hegemónico de la radio comunitaria. Demos la bienvenida a Guillermo Carrera, a Nayet Simarín. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tengo, Socorro? Perdón. 10 minutos. ¿No está Ok. Nayet, ¿verdad, Guillermo? No, ella no va a participar ahorita. Sí. 10 minutos, Guillermo. Muchas Ok, gracias. gracias. Buenas tardes a todos. Voy a darle lectura para darle rapidez. Este tema se llama el discurso no hegemónico, de la radio comunitaria. A través de la teoría del discurso, este trabajo pretende proponer una herramienta de análisis para comprender desde lo discursivo la manera en que se representan los discursos que se dan en la radio comunitaria, es decir, las relaciones de los discursos de la radio y su relación con el poder, que es lo que nos interesa. Creemos que el discurso comunitario original, que hemos denominado así, que habrá que categorizar bien, necesariamente es no hegemónico. La base de la cual partiremos es el llamado análisis crítico del discurso y la lingüística sistémico-funcional. Esta breve exposición se realizará a través de ubicar cierto marco teórico y tener un esquema general de la que se podría entender por la radio comunitaria. Está dividida en 3 partes. Reitero, este trabajo es un trabajo que abarca otro trabajo mucho mayor, y estas son algunas ideas que estamos planteando. Primero, entender la radio comunitaria. Si quisiéramos tratar de definir qué es la radio comunitaria, la entenderíamos como un instrumento que ha sido creada con la intención de favorecer a una comunidad. La mayoría de estas estaciones no tienen la intención de lucro, algo que en ciertos círculos hegemónicos tratan de denominarlos como los medios del tercer sector, entendido como el primer sector, los medios públicos, y el segundo, los privados. Nos parece que las radios comunitarias originarias o reales, eso entre comillas, de cierto modo defienden la democracia en el sentido más amplio, pues respetan la pluralidad de las opiniones. De muchas formas, la radio trabaja para tratar de solucionar problemas sociales de la comunidad. La forma de hacerlo es a través de la difusión de espacios donde puedan tener voz tanto los conocimientos como las actividades del colectivo. Atendiendo a estas características, las redes comunitarias reales que hemos tratado de ir denominando, sin tener una definición exacta, muchas veces carecen de apoyos de ningún tipo, mucho menos del gubernamental, y en muchos países la legislación no está bien definida para estos grupos radiofónicos. Voy a dar una breve semblanza de lo que entiendo yo que puede ser la red comunitaria en México, para poder entender dónde estamos marcados y dónde se marca esta investigación. El ejemplo de lo sucedido en México es con la radio Teocelo, que fue fundada ya en 1965, conocida como una de las 2 primeras radios comunitarias en México. Ya en su presentación como radio podemos escuchar su discurso no hegemónico, y cito lo que dicen ellos. La radio se ideó como un espacio en Teocelo donde toda la comunidad pudiera participar independientemente de gobiernos, sexenios y partidos. La emisora nació en 1965 con el fin de crear un medio donde tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos tuvieran la posibilidad de ver por el progreso de la población. Así fue creciendo esta radio ciudadana como un esfuerzo en el que la comunidad misma se apropia de los recursos para colaborar desde su derecho a comunicar. Un ejemplo más de estas radios comunitarias es Radio Guayacocotla, que insistimos en su descripción aparecen, y nos parecen a nosotros, ya ciertos rasgos, y vuelvo a reiterar, de lo que entendemos como discurso no hegemónico. La voz de los campesinos, y cito, la voz de los campesinos, también llamada Radio Guayacocotla, es una radio comunitaria que acompaña a los pueblos originarios de la Sierra Norte del estado de Veracruz. Así se oyen las voces ñu, náhuatl, tepehua y español. Ya suenan las danzas que llegan hasta los rincones lejanos de nuestras comunidades, música que busca el respeto entre hombres, mujeres y con la naturaleza. La voz de los campesinos es una emisora amiga de la verdadera cultura, una estación que se encarga de informar a los más desfavorecidos de México, los campesinos. El Instituto Nacional Indigenista tenía desde 1979 hasta 2000 21 radiodifusoras en algunas zonas más marginadas del país, donde sin programación comercial difundían los temas que les interesaban. Cuando desaparece el Instituto Nacional Indigenista, se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y existen entre estas comunidades dudas acerca de si las radios que ahora operan realmente tienen un activismo indígena, si realmente son comunitarias o alguna cosa parecida. Otra especie de antecedente que podríamos llamar sobre las radios
comunitarias y sus discursos no hegemónicos, se dio cuando fue la huelga de la UNAM en 1999, donde se crea una radio llamada la K huelga, que era una radio donde se informaba a los alumnos acerca de cómo iba sucediendo la huelga en la misma UNAM, ¿no? Y como un antecedente por ahí, si no mal recuerdo, en el año 2002 se realizó el Festival de los Medios Comunitarios y Ciudadanos, y creo que todavía continúa. Ese es el contexto donde nos envolvemos. Lo hegemónico. Podríamos entender lo hegemónico como el dominio de una entidad sobre otra. Según Gramsci, la hegemonía existe cuando la clase dominante solo es capaz de obligar a una clase social subordinada a que satisfaga sus intereses, renunciando a su identidad y a su cultura grupal, sino que también la primera ejerce control total sobre las formas de relación y producción de la segunda y el resto de la sociedad. Este proceso no posee un carácter explícito, sino más bien se da de una manera sutil. En este sentido, la clase social subordinada adopta las concepciones de la clase dominante y las incorpora a un elemento ideológico. Lo que nos interesa es cómo existe una representación de las entidades culturales. La hegemonía se logra mantener a través de ciertos elementos culturales, entre ellos los medios de comunicación. Un ejemplo de ello, de esta hegemonía cultural, algunos le llaman imperialismo cultural, es la industria cinematográfica estadounidense. Es decir, se busca una hegemonía centrada en modelos de pensamiento y de conducta que pertenecen propiamente a la sociedad estadounidense, y la finalidad es que otras sociedades adopten esos modelos. Lo mismo sucede en la radio. Normalmente existen en la denominada radio comercial y en algunos casos la radio pública, que se trata de imponer ciertas formas de entender, comprender, vivenciar toda la vida cotidiana con los gustos, las tendencias y las formas de pensamiento sobre una sola línea. Es decir, no pensamos porque ya somos pensados por alguien más. Cualquier estructura fuera de ese pensamiento es un discurso no hegemónico. Las radios comunitarias, estas que he abordado, más otras que se encuentran por allá, pertenecen a este grupo de discursos no hegemónicos. Un ejemplo de esta forma de pensar no hegemónica se encuentra en el comentario que se dio por un denominado radioescucha en la radio de Guayacocotla, cuando dice, estaban hablando sobre un tema de la religión y establece esto. Excelente que hablen del tema, la iglesia colonizó incluso los ciclos de la tierra en los que superpuso sus fiestas patronales y borró de nuestra historia el ciclo agrícola que hoy en día se conoce poco por los campesinos e indígenas de nuestro bello país. Esa es la interacción que tiene, esas son las voces que normalmente se dan dentro de las radios comunitarias para romper este discurso hegemónico. Me apuro porque ya voy terminando. ¿Cuál es lo que necesitamos? Tratamos de establecer un análisis a partir, o elementos posibles del análisis a partir del análisis crítico del discurso. Feigluk asevera que el uso del lenguaje no es solamente un reflejo de los procesos sociales y de la organización social. El uso del lenguaje es parte del proceso social y por ende constituye significaciones y prácticas. Bajo esta perspectiva, los discursos construyen y expresan las representaciones y creencias de los hablantes y en consecuencia influyen en sus actitudes y decisiones. Así, las representaciones sociales presentes en un discurso que tiene la posibilidad de circular socialmente, como en el caso de las radios comunitarias reales, contribuye a la resistencia a los discursos hegemónicos, pero también puede contribuir a la creación y al mantenimiento de esos discursos. Por eso es importante establecer qué se dice y cómo es que se dice. Una representación social, siguiendo a Alejandro Reiter en su libro Las representaciones sociales, son las imágenes del mundo presentes en una comunidad lingüística cualquiera. Esas representaciones sociales, cuando es conservada y no reemplazada, se convierte en una creencia y parecería ser que no podríamos hacer nada al respecto, hasta que alguien se atreve a reemplazar esos discursos. Los discursos no solo caracterizan objetos, es decir, no solo representa el hecho, sino que lo evalúa. Una herramienta que podemos utilizar para esto es la lingüística sistémico-funcional, que considera el lenguaje como un potencial de significado que realiza gramaticalmente a través de opciones disponibles dentro del sistema de la lengua. Básicamente nos centraríamos en la función interpersonal del lenguaje, que expresa los roles que asume el hablante y los que impone a los demás participantes de la interacción, así como sus actitudes desde los sentimientos, juicios y creencias. Esta función interpersonal da cuenta de la interacción del hablante y el oyente, así como de los elementos modales y actitudinales, y sobre todo, utilizando la teoría de la valoración de la lingüística sistémico-funcional. Esta teoría, ya voy terminando, esta teoría describe y explica
los sistemas de opciones semánticas que ofrece el lenguaje para evaluar, adoptar posiciones, negociar relaciones y construir personas textuales. En particular, se ocupa de la expresión lingüística de la actitud y la emoción, así como los recursos que permiten al hablante variar el grado de compromiso que se tiene con su emisión. Y de esta forma, creemos nosotros, insistimos, es un intento, podríamos empezar a esbozar un análisis de los discursos no hegemónicos, en particular en las radios comunitarias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Vamos con nuestra siguiente ponencia. Demos la bienvenida a Jessica Baltasares con la ponencia Radios Comunitarias, un instrumento de transformación, responsabilidad social, impacto. Adelante, Jessica, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues les comparto un segundo, por favor. A mí me da mucho gusto estar hoy con ustedes y sobre todo para hablar de un tema tan interesante como es este de las radios comunitarias. Entiendo la cuestión del tiempo, así que trataré de irme lo más rápido posible. Yo quisiera empezar con una frase de la antropóloga y maestra en periodismo, Amar López Torres, quien además de desempeñarse en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por varios años se ha dedicado al estudio justamente de la radio comunitaria y ha participado de manera activa con los grupos que luchan desde estos micrófonos en la defensa de los derechos y de la cultura. Ella menciona que la radio comunitaria es un instrumento para empoderar a la sociedad, es una herramienta de acceso a la información, son medios mucho más libres donde no se limita o censura lo que ahí se dice, como regularmente pasa con las estaciones comerciales, que tienen que adecuarse a determinadas líneas. Además, también señala que históricamente han servido para comunicar lo que no se escucha en otros medios, incluso como un elemento de guerrillas o de levantamientos, como fue el caso de Cherán en Michoacán, el movimiento zapatista y algunos otros en Sudamérica. Y que esta situación también los ha condicionado o los ha conducido a ser más castigados, incluso menciona la maestra que han sido criminalizados por la ley. Y un ejemplo que cita es que actualmente para las campañas de instituciones públicas como electorales, las radios comunitarias pues solo tienen derecho a una asignación de un 1% del presupuesto, lo que habla de la cero voluntad pública para fortalecer este funcionamiento. Y bueno, pues a mí me parece que la radio históricamente ha sido una herramienta de transformación. De hecho, así quise titular esta participación con ustedes, un instrumento de transformación y de gran responsabilidad social. Y creo que un ejemplo de esto fue la Segunda Guerra Mundial, donde se dio cuenta de las numerosas formas de la radio en general, obviamente, de la radio en general y del impacto que podía tener. Y también es un instrumento de poder social, de poder económico, de poder político, y es justamente ahí donde surge la disyuntiva y particularmente la necesidad de contar con espacios independientes. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos espacios que nos lleven a la realidad de los pueblos y siempre de la mano de esta responsabilidad social de los medios de comunicación libres que respondan a las poblaciones donde se encuentran, a las comunidades donde radican, donde crecen y no necesariamente a intereses ajenos a sus pueblos. Y es que a través de estos trabajos de investigación y de información, la red comunitaria tiene que impactar de manera definitiva en sus comunidades y convertirse en una voz que se levante para defender sus derechos. Y aquí quiero señalar un ejemplo porque justamente ayer se presentó en el Canal 11 un segundo capítulo de la serie Ecos Indígenas. Si no lo han visto, los invito a que lo vean. Ecos Indígenas, la voz de la diversidad, que en este caso habla del trabajo que se realiza en la radiodifusora XEZTZ, que se transmite desde justamente Cuetzalan del Progreso para los pueblos totonacos sin aguas de la Sierra Norte. ¿Por qué digo esto y por qué se refleja ahí el tema de la riqueza de la radio comunitaria? Bueno, porque justamente en esta radio comunitaria no solamente buscan reflejar lo que pasa en su comunidad, sino que también buscan rescatar, para empezar, su lengua, porque hablan en totonaco, en náhuatl,
sus costumbres, porque entrevistan lo mismo a los artistas regionales. Ayer quedé muy impresionada con un pintor originario de Cuetzalan y que tiene una obra realmente muy vasta y que lamentablemente eso no se conoce en el sistema comercial o en la radio comercial. Y son estas las únicas voces que se pueden escuchar y que además resulta muy emotivo, muy emocionante ver a las mujeres portando orgullosamente, como creo que debe ser, sus atuendos indígenas y posicionadas como productoras de radio, como locutoras de radio, como realmente mujeres empoderadas, más allá del discurso que a veces se queda tristemente solo en eso, sino realmente mujeres empoderadas en sus comunidades, hablando de sus costumbres, hablando de cuáles son las actividades que les generan ingresos, como los telares, como el deshilado, como la pintura natural. Entonces, creo que esta es la riqueza justamente de las radios comunitarias y que tendría que usarse en todo momento y en todo tiempo como un instrumento de transformación. Y aquí quiero también platicar con ustedes un poco de este libro que se titula Aire no te vendas, la lucha por el territorio desde las ondas, de Griselda Sánchez. Ella cita aspectos fundamentales que retratan justamente la realidad de la radio comunitaria. En un apartado, me interesó mucho este apartado de Ana María Pepino, que es doctora en estudios latinoamericanos y que, bueno, ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y autora de libros de la radio no comercial en general en América Latina. Ella dice que las radios educativas y populares comunitarias no constituyen solamente una respuesta rápida y circunstancial a la presión y a los cambios en las condiciones políticos sociales de la década, que van más allá porque se tratan de una manifestación social que tiene sus raíces en un pasado lejano que ha sido acompañado de distintos procesos sociales y que es capaz de generar su propia crítica de acuerdo con ella ir renovando el aspecto fundamental o que da origen a esta crítica. Y dimensiona el fenómeno desde esta perspectiva, porque es posible reconocer la fuerza de su fase, comprender su desarrollo e inferir su potencial futuro. Además, ella cita ejemplos muy básicos y que creo que quienes nos hemos desarrollado en la radio, y que aquí veo a varias de ellas y me da mucho gusto, quienes nos hemos desarrollado en la radio sabemos que la radio es un instrumento maravilloso, apasionante, fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, pero que las radios comunitarias todavía tienen esa parte con mayor riqueza. Y lo que cita Ana María Pepino es un ejemplo que todos hemos vivido. Dice que un señor que tiene problemas con su vecino no busca la policía, busca la radio, no busca un abogado, busca la radio. Una señora que tiene problemas conyugales no va a ir a buscar a un abogado o a un juez o a ir a demandar, a levantar una denuncia, sino que busca la radio. ¿Por qué? Porque la radio, y en particular la radio comunitaria, se ha transformado justamente en esa herramienta o en esa parte fundamental para que las voces que lamentablemente no tienen voz, bueno, pues encuentren en ellas el eco que se requiere. Y la radio comunitaria también ha sido una herramienta para los movimientos sociales. En cualquier parte del mundo, no se trata de un hecho privativo o exclusivo del territorio mexicano. Bolivia, y es que en este libro menciona este ejemplo y a mí me llamó también mucho la atención, el ejemplo que ponen de Bolivia, porque señala que era tal la importancia de la radio comunitaria en la vida cotidiana en 1975, allá en Bolivia, que cuando el ejército incursionó nuevamente en los poblados para destruir los equipos radiofónicos, la respuesta de los mineros de la zona fue lanzarse a una huelga hasta que les repusieran sus equipos, y lo lograron. En mayo de ese año de 1975 les devolvieron las emisoras, y en 1980 el golpe de estado del general García Mesa volvió a poner pues al país en una situación compleja. Pero el 17 de julio ellos vivieron todavía un movimiento más con los mineros, y en todo esto el trabajo de las radios comunitarias fue fundamental. Entonces, partiendo de todo esto que me puse a investigar más a fondo sobre el tema de las radios comunitarias, llego a algunos puntos que me parece interesante compartir con ustedes. Uno es que el dinero, la inversión millonaria de las grandes radios comerciales no es indispensable en estos medios de comunicación, que operan más con corazón y razón que con lujo y comodidades.
Y es una estampa común en las radios comunitarias observar paredes con cartones de huevo. Hombres y mujeres indígenas dispuestos a generar un cambio y que solo tienen al micrófono como aliado, y a pesar de que esta situación lleva a muchos de ellos que terminen pagando con su vida el atrevimiento, y esto lo hemos visto tristemente en el territorio mexicano, sobre todo en algunas partes del sur. También los invito a que visiten un portal que se llama tejiendorevolución.org, porque ahí vienen numerosos textos sobre la realidad de la radio comunitaria, y en particular me parece interesante señalar el papel que desarrollan pues en el crecimiento social de los pueblos, donde con frecuencia pues son la única voz de sus habitantes. Y es que también en estos documentos hacen una diferencia muy particular, porque señalan que en México hay entidades como Oaxaca, como Chiapas, como Veracruz, como Michoacán, Guerrero, incluso la Ciudad de México, en donde hay un número indeterminado de radios piratas. Un Y que minuto, muchas... Jessica. ¿Perdón? Un minuto para concluir, Jessica, por favor. Gracias. Y que Gracias. con frecuencia, lamentablemente, bueno, pues se ha confundido a la radio pirata, y que hay que hacer claramente esta diferenciación, porque las radios comunitarias no tienen nada de piratas. Las radios comunitarias son voces surgidas del pueblo. Y bueno, que esto también ha llevado, para concluir, a un fenómeno social en los medios de comunicación, el periodismo que se ejerce desde las radios comunitarias, y que ha surgido como una herramienta, no como una herramienta de información, sino como el resultado de una lucha permanente que ha encontrado en esta herramienta la forma de dar respuesta a sus conflictos. Finalmente, a mí me gustaría cerrar comentándoles que después pues de mucho aprender sobre la radio comunitaria, es sin duda un elemento de transformación en sí misma que tiene un gran impacto social, en tanto que la labor que ahí se desempeña puede significativamente cambiar el rumbo de un pueblo y también ser un instrumento real de transformación. Pues yo con esto concluyo. Muchas gracias, Socorro. Jessica, al contrario, muchas gracias. Muy interesante ponencia. Seguramente vamos a tener un poco más de tiempo al final en la sesión de preguntas y respuestas. De hecho, les recuerdo a todos los asistentes, manden sus preguntas en nuestro chat. Por favor, participen con nosotros. Para eso se está realizando este Congreso Nacional de Radios Comunitarias, para interactuar con ustedes. Y estas ponencias que hemos escuchado, la verdad es que son muy interesantes. En la primera, por ejemplo, ya hay preguntas acerca de las conclusiones, preguntan acerca de conclusiones. Entonces, participemos. Ustedes pueden compartir sus preguntas a través de nuestro chat. A continuación, vamos a darle paso a la siguiente ponente, a Diana Isabel Hernández Juárez, con la ponencia titulada Días de Radio, Radio WAP y CFM, dos propuestas que involucran a sus comunidades. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a tratar de compartir una presentación. Un segundito, por favor. ¿Me escuchan? Perfecto y claro, adelante. Sí, ya me perdí aquí. Un momento, por favor. Bien, no, ya se me perdió en la nube. Entonces se las voy a comentar. Bueno, mi trabajo lo titulé Días de Radio, Radio WAP y CFM, dos propuestas que involucraron a sus comunidades. Realmente se trata de dos propuestas o dos proyectos de radio pues distintos en diferentes épocas, y de manera muy importante en Puebla y en la región, en los que tuve pues la oportunidad y el privilegio de trabajar. Soñé radio, hacer radio y comunidad, porque creo que también es parte de lo fundamental de estas dos estaciones que, sin ser propiamente comunitarias y sí siendo parte pues, de la estructura radiofónica, su premisa fundacional y de trabajo fue precisamente hacer comunidad
con sus públicos, con sus audiencias y con sus entornos. Primero les voy a hablar de lo que fue la propuesta innovadora de CFM, estación que marcó una época de la radio en la región. Esta emisora surgió en septiembre de 1991 con 10,000 watts de potencia en el 98.7 del cuadrante y evolucionó una barra programática con los más diversos géneros musicales, revistas y noticiarios. El equipo de trabajo estuvo encabezado por Fernando Alberto Crisanto Campos, Fernando Canales y Marco Arturo Mendoza. Cada uno se responsabilizó de diferentes áreas y programas, convocando a más personas apasionadas de la radio, la música y las noticias. Ese vínculo entre ellos se remontaba años atrás a Organización Radio Oro, cuando juntos conducían la revista radiofónica A Toda Máquina. La oferta radiofónica de CFM buscaba equilibrar contenidos, entretenimiento y música a fin de marcar una diferencia con lo que en esos años, y aún hoy, se escuchaba en Puebla antes del ahora imperio del Internet y las nuevas formas de comunicación en línea. La programación de CFM combinaba radio hablada con música en una oferta variada que empezaba desde las 6 de la mañana y concluía a las 12 de la noche. Los noticiarios eran 2 y resumían la propuesta, Hechos, el cual salió mucho antes que la oferta nacional de TV Azteca. El programa desde el principio privilegió lo que se llama la información dura, con datos confiables, a diferencia de las declaraciones que abundan en los programas de noticias, así como también las transmisiones en directo o en vivo, en tiempo real se diría hoy. El equipo de trabajo en el área de noticias lo integraron Flora Molina, Mario Alberto Mejía, su servidora, Carlo Pini, Nayeli Rodríguez, Patricia Rosete y Claudia Herrera en esa primera etapa, cuando iniciamos. Otros periodistas que en diferentes momentos participaron fueron Alejandro Mondragón, José Carlos Bernal, Isabel Tobón, Guadalupe Vicón, Luis Pavón, Oscar Victoria, Everardo Juárez, Zeus Munive, Alejandro Ramírez, Rosario Carmona, Patricio Aguilar, Hipólito Contreras y Beatriz Gutiérrez Müller. El equipo de noticias trabajó de manera simultánea en prensa, radio y televisión, constituyendo una especie de gran familia que compartía muchas horas de trabajo entre la redacción, las cabinas de radio, transmisión y los estudios de televisión, porque ahí también inició un proyecto conjunto que era el de Cable Noticias. Pero además de los noticiarios, que efectivamente buscaban hacer comunidad y se iban a reportear a zonas alejadas, a pueblos recónditos, esto que recientemente se ha retomado por el periodismo, pero que en aquellos años no era tan común. Aparte de estos programas de noticias, se crearon muchos programas con mucha imaginación y libertad, entre los que destacaron Tiempo de Jazz con Raúl Gil, La Guía del Ocio con Fernando Soler, Rock en Sí con Manuel Pérez Chalini, Los Años Maravillosos y Rock en Radio con Luis Diego Peralta, Gente Diferente, Ritmos Diferentes con Pepe Janeiro, Sex Sí con Ligia Glogner, Las Intimidades Colectivas con Mario Alberto Mejía, Sobrecarga con Oscar Reyes, Bajo las Coladeras con Saúl Arellano, Cantares con Alejandro Ramírez, De Jeans y Camisetas con Sofía Pesad, Cómplice con José Pablo Argüelles. La producción radiofónica apostó a la libertad de conceptos, géneros musicales y épocas. No había restricciones políticas ni ideológicas, lo cual fomentó la creatividad y la vinculación con las audiencias, quienes participaban de forma entusiasta en los distintos programas. Y aquí quisiera destacar precisamente esta experiencia de hacer comunidad con las audiencias. Recuerdo, por ejemplo, el programa de las intimidades colectivas, que era un programa pues, que abordaba temas de sexualidad y en donde se abría, era por las noches, se abría el micrófono a que el público platicara pues tanto sus experiencias sexuales como inquietudes, como dudas, algo así como la película esta de Woody Allen, todo lo que usted quería saber sobre el sexo, pero que tenía temor de preguntar. Y entonces, pues era muchísima la participación de la colectividad. Realmente para esa, que a veces todavía parece Puebla levítica y que muchos creen que conservadora, pues más bien resulta sorprendente ver cómo hay diversidad de grupos sociales y de todo tipo que cuando ven este tipo de propuestas, de programas, pues se atreven también a expresarse y a comunicarse en los mismos. Los cambios en los medios de comunicación son frecuentes, tanto de personal como de frecuencia, y así el concepto
se transformó en 1995 en Vox FM y con ello cambió toda la propuesta radiofónica, que dejó de ser esto que les comentaba, una radio que llegó a ser una radio comunitaria con una gran participación social, para convertirse en una estación moderna y juvenil. Solo los noticiarios mantuvieron el mismo perfil durante algunos años. Posteriormente, en el 2002, la radiodifusora volvió a cambiar su denominación por la de Estrella y se integró al grupo Tribuna Comunicaciones. Eso fue la etapa de CFM. Y por otro lado, pues es Radio UAP, la universidad en la radio. Fue en el verano de 1997 cuando empezó la presencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el cuadrante poblano. Radio UAP, la universidad en la radio. Inició transmisiones con apenas 20 watts de potencia, pero con mucho entusiasmo y creatividad. Sin embargo, la historia de Radio UAP es mucho más larga y complicada. Se remonta a mayo de 1958, cuando se hizo la primera solicitud formal al entonces candidato a presidente de la República, Adolfo López Mateos. 3 años después, sin ningún permiso oficial, un grupo de estudiantes instaló una bocina en la ventana junto a la entrada principal del edificio Carolino para que los poblanos escucharan los resúmenes de los acontecimientos de ese tiempo. Le llamaron Radio UAP, la voz de la justicia y la razón. Es una lástima ahorita que no pude compartirles la presentación porque justamente tengo fotografías de esos momentos, de esas cabinas, de esas bocinas de radio instaladas provisionalmente afuera del Carolino. En los años siguientes se hicieron muchos intentos por lograr la autorización, pero sin lograr resultados. Fue hasta 15 de marzo de 1973 cuando el Consejo Universitario autorizó la creación de Radio Universidad y nombró como director honorario a Alfonso Yáñez Delgado, entonces director de información de la UAP. Las gestiones continuaron, también los experimentos y las iniciativas. Así, el 1 de junio de 1983, un grupo de universitarios de la Escuela de Ciencia Físico-Matemáticas ajustó un transmisor de onda corta con 40 watts de potencia para ser utilizado en banda de amplitud modulada, con lo que iniciaron emisiones con una propuesta alternativa de información. Transmitían programas culturales, científicos y de noticias. Es decir, en esta etapa también Radio UAP fue justamente esta radio comunitaria, como de las que ustedes han estado hablando en las diferentes participaciones, porque básicamente se oía al interior de Ciudad Universitaria. Posteriormente se integró el colectivo Radio UAP, aún sin contar con los elementos adecuados. Ahí la cabina se estableció en Ciudad Universitaria. Entre los integrantes del colectivo estuvieron Sergio Linares e Irma López Galindo, Héctor Salazar, José Luis Osorio, Daniel Montiel, Ernestina Coca Santillana y Agustín Muñoz. Siguieron después las propuestas y solicitudes y gestiones y demandas hasta que por fin, el 3 de marzo de 1997, el rector en ese tiempo, José Dojer Corte, luego de cubrir los requisitos de la SCT, recibió el permiso para establecer Radio UAP en 96.9 de FM. El 11 de agosto de ese año se designó como director de la Escuela de Comunicación a Eduardo Garzón Valdés y se determinó que Radio Universidad dependiera de la entonces Escuela de Comunicación. Después, bien, vamos con por favor. Sí, bien, me voy a ir entonces a la parte final. En la parte que yo estuve trabajando también en lo que fue Radio Universidad, con la llegada en el 2003 de Rigoberto Benítez Trujillo como director general de comunicación de la UAP y su servidora como coordinadora de Radio UAP. En esa etapa impulsamos la creación de la mayor participación de universitarios, de tal manera que abrimos una convocatoria a todas las escuelas y facultades para colaborar y producir programas especializados en cada una de sus áreas de estudios, además de que promovimos la producción de promocionales o spots para dar difusión a todas las actividades académicas, culturales de las diferentes escuelas, contribuyendo así a consolidar a Radio UAP como un efectivo medio de comunicación interna y de difusión externa. Creo que con las propuestas tan variadas también de programas muchos de estos programas que nosotros impulsamos continúan hasta la fecha, se ha renovado también la barra programática, hay nuevos programas y yo creo que Radio UAP efectivamente a la fecha ha avanzado en su meta de constituirse en un oasis en el cuadrante radiofónico de Puebla, dominado por las estaciones comerciales,
que saturan sus programaciones con la misma música de moda, pero sin otro tipo de propuestas. Para Radio WAP, el reto es competir, no es competir con esas estaciones, sino tener cada día un mayor acercamiento con su comunidad, estudiantes y maestros, y mantenerse como el mejor medio de comunicación que difunda efectivamente el quehacer cotidiano de la universidad y la cultura, y hacer realidad su lema, la universidad en la radio. Gracias. Muchas gracias, Diana Isabel Hernández. Qué interesante esta historia de Radio WAP junto con CIFM. Bueno, en un momento más, porque bueno, todavía hay falta por escuchar más ponentes. Participen, por favor, con sus preguntas a través del chat. Diana, te propongo, si quieres buscar en la nube tu material, y en lo que vemos en preguntas y respuestas, a lo mejor tenemos ese tiempo de poderlas compartir. Pues vamos a seguir con nuestro siguiente ponente. No, muchas gracias, Diana. Vamos a seguir con los siguientes ponentes. Escuchemos a Daniela Dueñas Arellano, a Juan Manuel Méndez Medina y a Claudia Sandoval Cervantes, con la ponencia titulada La radio comunitaria como actor intermediario para el consenso social, estrategia para el desarrollo. Quiero verificar si ellos están en la sala con nosotros. Muy bien, entonces vamos a seguir con la siguiente ponencia. Luis Alberto Palacios López y Lucía Ortega Ávila, con la ponencia Proyecto de Desarrollo del Estado de Tlaxcala. ¿Se encuentran también en sala? Sí, aquí estoy. Perfecto. Luis, Bueno, Alberto, ¿escuchan? adelante, Alberto, te escuchamos. Pues nosotros empezamos a formar parte del proyecto del Estado de Tlaxcala. De hecho, empezamos a principios de año. Y entonces, pues no hay mucho que contar. Estábamos estructurando lo que es la radio comunitaria aquí en el estado de Tlaxcala, en el municipio de San Martín Xaltocan. Entonces, estamos empezando prácticamente de la nada y estamos habilitando un pequeño cuartito donde tiene años que ha sido abandonado. Lo estamos rehabilitando para su uso y su función, para poder transmitir a la comunidad. Muy bien. Realmente Alberto, no tengo mucho que contarles. ¿Me podrías Sí, dígame. apoyar en activar tu cámara, por favor? ¿Mi cámara? Sí, Sí. un momento, por favor. Gracias. Sí, entonces, pues no hay mucho que contar de esta radio, la verdad. Solo es que estamos empezando en el municipio de San Martín Xaltocan, y pues realmente Lucía, por cuestiones de trabajo, ya no pudo asistir y situaciones de salud, tuvo que ausentarse. Entonces aquí estoy yo platicando realmente de lo que es la radio. Entonces estamos empezando, pues prácticamente estamos iniciando realmente. No hay mucho que contar de esta radio todavía. Estamos siendo apoyados por diversas personas interesadas dentro de la comunidad. Hay ciertos problemas, hay ciertas opiniones que quieren dar en la radio, gente que quiere dar a conocer sus servicios o sus productos dentro de la comunidad. Y ahí también hemos tenido puntos de opinión que la gente nos ha buscado para ver cómo va el proyecto de la radio. Esperamos entrar al aire a finales de diciembre, principios de enero. Entonces, realmente, pues no hay mucho que contar realmente en esta situación. Muchas gracias, Luis Alberto Palacios, por tu participación. En esta ocasión, bueno, pues vamos a dar entonces ya paso al momento de preguntas y respuestas. Vamos a ir leyendo por los chats estas preguntas y voy a ir con la primera pregunta, que esta es directamente es en general, porque dice lo siguiente: buenas tardes, ¿cuáles son las características de las radios piratas y si todas las radios comunitarias tienen los permisos de concesión? Si gustan, pueden activar su cámara para pedirme la palabra. Quien quiera ayudarme a contestar la pregunta. Jessica, adelante. Las radios piratas son las radios que utilizan una frecuencia
que por la que no han pagado, no han entrado a solicitar esta concesión que se pide ante el IFT o el IFETEL, y que, bueno, pues operan desde la clandestinidad. Tan es así que en estas radios piratas frecuentemente conocemos en algunos municipios de operativos que hacen elementos de la Fiscalía General de la República para verificar e incluso llegar a detener, porque está considerado un delito federal por el uso del espacio o de la frecuencia sin la autorización o sin la concesión debida. La diferencia con las radios comunitarias es que las radios comunitarias sí pueden obtener sus permisos y que obviamente también tienen que tramitarlos ante el IFT. Hay todo un reglamento que abarca y que explica de manera muy clara cuáles son las condicionantes y cuáles son los requisitos que tú debes cubrir, pero esa es la diferencia. Una radio pirata no es lo mismo que una radio comunitaria, y sobre todo en las radios piratas, a pesar de que no cuentan con los permisos y de que operan en la ilegalidad, sí tienen ingresos monetarios porque cobran su publicidad, y eso se da mucho en los municipios del interior, no solo del estado de Puebla, sino del resto de nuestro país. Así es, muchas gracias, Jessica. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mayores retos para poder iniciar un proyecto de radio comunitaria? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, en lo que vamos viendo la respuesta en esta pregunta, voy con la siguiente pregunta. Esta es para Marisol Chan directamente, que habla que es muy interesante el tipo de estudio que se realizó con estos cuestionarios, pero ¿cuáles son las principales conclusiones respecto a esta actividad? Bueno, las principales conclusiones que nosotros tuvimos fue, uno, que las redes sociales están siendo una de las mayores medios de comunicación a través de los cuales los pueblos indígenas se están comunicando para dar noticias acerca del COVID, ¿no? Están utilizando muchísimo las redes sociales. También otra de las conclusiones es que las dependencias gubernamentales sí están, bueno, en ese momento sí estaban creando información sobre COVID para los pueblos indígenas, pero esta información no estaba siendo suficiente, ¿no? Hacía falta muchísima información en ese momento. Ahora obviamente hay más comunicación en ese sentido. Y también otra cosa es que los comunicadores creen que la forma y la manera en que los medios de comunicación comerciales están ofreciendo y gubernamentales también están ofreciendo este tipo de información es preponderantemente mala, ¿no? O sea, no están tomando en cuenta las actividades de los pueblos indígenas, su forma de ser, su cosmovisión para generar esta información, sino que solamente están diciendo, por ejemplo, a través de las radiodifusoras, por ejemplo, están simplemente enviando los comunicados o estaban enviando los comunicados y no estaban haciendo una traducción que les favoreciera a ellos a entender las dinámicas, ¿no? Por ejemplo, decían, es que hay que lavarse las manos, pero ¿cómo? Si en algunas radiodifusoras, en algunas regiones no hay agua, ¿no? Entonces, ¿cómo se están transmitiendo ese tipo de mensajes que no están siendo, ¿cómo se podría decir? Diferenciados, ¿no? O sea, las comunidades les están llegando los mismos contenidos que en las grandes ciudades. Entonces eso debería de ser distinto, ¿no? Los mensajes deberían de estar adecuados a las poblaciones indígenas, y entonces esa es una de las cosas que nosotros resaltamos en estos resultados, que sí hay información, que el gobierno sí está transmitiendo información, pero que no está transmitiendo la información adecuada básicamente para estas comunidades indígenas. Gracias, muchas gracias, Marisol. Esta es una pregunta. Gracias, Diana, adelante. Bien, quería intentar responder algo de la pregunta anterior en cuanto a esto de cómo hacer la radio comunitaria o acercarse a su comunidad. Fíjense que ahí les quisiera compartir pues un aprendizaje que tuve en una reunión de ANUYES, precisamente de radios universitarias, y que fue en la UNAM. Y ahí el director de Radio UNAM nos compartía que el tema de las radios, en este caso universitarias, y yo lo aplico ahora o lo vinculo con el tema de las radios comunitarias,
es en primer término tener perfectamente identificada a tu comunidad. ¿Quiénes son tu comunidad? ¿Para quién es tu público? ¿A quién vas dirigido? Y en este sentido, por ejemplo, nos decía en el caso de Radio UNAM, buscar la identidad de esa comunidad universitaria. Y curiosamente, hasta nos dio risa en un primer momento, pero luego uno lo entiende cuando ve la dimensión precisamente del impacto que tiene. Nos decía, nuestro principal activo en términos de comunicación y de manejo de identidad y por lo tanto de unificación de nuestra comunidad son los Pumas, el equipo de fútbol, los Pumas, ¿sí? Y decía él, cuando los Pumas están en una buena temporada, nuestros niveles de, no solamente de rating de Radio UNAM o de todo lo que sería el posicionamiento de la imagen de la UNAM, se va hasta arriba, sino también este sentimiento de identidad y de orgullo de esa comunidad, de formar parte justamente de ese equipo, ¿sí? Entonces, no quisiera mencionarlo ahorita porque hay un problema de fondo. De alguna manera es lo que luego se trató de hacer por aquí con los lobos, WAP, ¿no? De también manejarlos con una imagen para dar un sentimiento de identidad y de hacer comunidad, estudiantes, maestros y la comunidad universitaria, egresados, en fin, todas las personas que llegan a tener un vínculo con su universidad y con su comunidad. Fíjense que precisamente, y yo no soy especialista en fútbol, pero simplemente observando lo que ha pasado en términos mediáticos, en ocasiones es lo que le ha fallado al Club de Fútbol Puebla, que no ha logrado esa identidad, esa empatía con lo que sería su comunidad. Yo he ido a partidos de fútbol cuando se podía, antes del COVID, cuando venían los Pumas, y resulta que luego había más porra a favor de Pumas que del propio Puebla. Y aquí, en el estadio local de Puebla, ¿no? Entonces, tiene que ver todo esto que se maneja desde lo que sería una radio comunitaria, una radio institucional, como es el caso de Radio UAP o como el ejemplo que les estoy poniendo de Radio UNAM, de qué elemento, además de toda tu propuesta comunicativa, de qué elemento vas a manejar como un ícono o un símbolo que te ayude a cohesionar a tu comunidad, a darle identidad a tu propuesta comunicativa y radiofónica, de tal manera que efectivamente tu comunidad haga suyo tu proyecto, participe y se sienta orgullosa de pertenecer al mismo. Ese sería mi comentario. Gracias, Diana. Todavía hay más preguntas. Vamos a ir despejando también para que vaya participando cada uno, porque ya van varias preguntas que se juntaron para ciertos ponentes. Vamos con Guillermo Carrera. Guillermo, preguntan si es positivo o negativo o qué intención tiene que el discurso no hegemónico de las radios se dé desde tu investigación y tu experiencia. A ver, ¿cómo fue otra vez? Perdón. Es saber las ventajas y desventajas del discurso no hegemónico en la radio comunitaria. Bueno, no creo que haya una ventaja o desventaja propiamente dicha en términos de, o sea, digo, no lo podemos caracterizar de ese modo. Me da la impresión que solamente son discursos que aparecen en las radios comunitarias de manera muy natural, ¿no? Que son discursos, desde mi parecer, desde mi punto de vista como lingüista, si lo quieren ver así, pues bueno, que al final hay un discurso que ahí aparece que no está, no va de acuerdo a las otras radios, ¿no? Si es que podríamos hablar de otras radios, ¿no? Entonces es algo muy particular, quizá, como lo ponía yo ahí, estas radios hablan de darle voz a los más desfavorecidos de este país, por ejemplo, ¿no? Que ponían los campesinos. Todas estas comunidades que normalmente en otras radios, sea públicas o privadas, no aparecen, ¿no? O discusiones entre eso, ¿no? Entonces, caracterizar si eso es positivo o negativo, yo creo que eso no viene a colación, eso lo define, creo, la comunidad. Me parece importante, como todo, últimamente darle la voz y la oportunidad a esas voces que no están junto con este discurso hegemónico, ¿no? Compra, promocionate, usa redes sociales, bla, bla, bla. Hay gente que no quiere eso, ¿no? Y está bien. No los hacen menos ni los hace más. Ponerles que son menos o más o no están dentro de la dinámica social actual, bueno, eso ya son otro tipo de consideraciones, ¿no? Pues no creo que haya
calificarlos, ¿no? Me da la impresión. Pues no sé si eso responda, ¿no? Ok, muy bien. Gracias, Guillermo, por la respuesta. Les invito a todos los que están como asistentes que envíen sus preguntas a través de nuestro chat para ir leyendo. Si gustan poner su nombre también y de dónde nos están visitando, de dónde están ustedes ingresando a esta sesión virtual, para que pues de esta forma podamos interactuar con los ponentes. La siguiente pregunta es para Luis Alberto Palacios López. Hablaba de que, bueno, aquí dice que hablaba de que no hay mucho de qué hablar acerca del desarrollo de la radio que están emprendiendo ustedes en Tlaxcala, pero la pregunta es la siguiente, entonces, ¿por qué hacer radio? Perdón, no escuché. La Bueno, pregunta no. es la siguiente, Luis Alberto, ¿por Sí. qué hacer radio? No te escuché, perdón. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es para la pregunta dirigida a Jessica Baltasar. El día de hoy el Senado hizo, bueno, en esta semana que se hizo ya dame un minuto para leerla bien, están hablando del Senado que autorizó ya una ley que está hablando acerca de la interculturalidad y el multilenguaje de México. Con lo que está pasando a través de este tipo de inclusión a través del Senado, pero también que pretenden darlo en un auge mucho más general en nuestro país. Jessica, ¿tú cómo ves esta parte de el empoderamiento de las mujeres a través de estos medios, sobre todo principalmente en la radio comunitaria? Ha sido un factor muy particular para el empoderamiento real de las mujeres, y lo decía ahorita en mi participación. A mí me gustaría que el empoderamiento de la mujer fuera más allá del discurso, ¿no? Porque escuchamos a diputadas, a presidentes, a quien tú quieras, de personajes políticos que hablan del empoderamiento, pero no van a las comunidades. Porque el empoderamiento no es un curso, no. El empoderamiento realmente es un orgullo, por ejemplo, ver a una mujer con sus trajes indígenas, a una mujer que a lo mejor no habla español, pero que está produciendo radio en las comunidades más lejanas. Eso es verdaderamente empoderamiento, porque le están dando a las mujeres que conocen la problemática que se vive ahí, de salud, de educación, de violencia, del tema que tú le quieras o del título que tú le quieras poner, que son las mujeres que realmente viven estos problemas día a día, y le estás dando un micrófono, una voz para que lo exprese, para que luche por las demás mujeres que a lo mejor no tienen la oportunidad en sus comunidades, luchen por la defensa de sus tierras, de su cultura, de sus costumbres. Entonces, a mí me parece interesante y muy emotivo, sobre todo muy emocionante, que esto se pueda llevar a la realidad, no al empoderamiento para la foto, no, sino al empoderamiento real, al que se vive día a día y que solo se vive así en esos lugares, ¿no? En las comunidades. Así es, Jessica. Ya tengo bien el dato. Se declaró que el 12 de octubre, por parte del Senado mexicano, que se declara el Día de la Nación Pluricultural para reconocer la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a México y que va relacionada con la pregunta precisamente que acabas de mencionar. Y la otra, para ir abarcando esta siguiente pregunta, es si de verdad tú crees que hay un empoderamiento no solo de la mujer dentro de estos medios. ¿Tú lo consideras alternativo o bien hay otras formas también de empoderar, sobre todo a la mujer indígena? Bueno, sí hay otras formas de empoderar. El problema es que a lo mejor otras formas, como lo dice la maestra Ana María Pepino en esta parte en la que colabora en el libro que le cité, el problema es que a lo mejor no son tan inmediatas, y la radio te da la facilidad de la inmediatez, de esa cercanía con la gente, y que te permite llegar de manera más directa. Allá, yo les invito de verdad a ver esta serie de ecos indígenas que se está transmitiendo por Canal 11, porque ahí se ve claramente justamente ese propósito de la radio comunitaria y del papel particular de las mujeres, porque ahí las mujeres pueden expresar de qué viven en una comunidad que, como ahorita mencionaba Marisol Chan, a lo mejor tú no tienes agua para lavarte las manos y te están diciendo que te laves las manos por el COVID. A lo mejor te están diciendo que tomes clases virtuales y en tu comunidad no hay luz, no hay internet.
Y toda esa realidad es la que las mujeres indígenas en las radios comunitarias, y no necesariamente indígenas, también mujeres que viven en comunidades no indígenas, pueden expresar a través de un micrófono, y que a lo mejor el empoderamiento es más rápido o más directo, o su propia gente las empieza a ver como líderes de su comunidad, y eso hace que ellas tengan esa responsabilidad social de luchar por el lugar del que son originarias. Gracias, Jessica. Vamos con la siguiente pregunta para Diana Hernández respecto a la información que compartió, porque más que información es experiencia, es la vivencia que se desarrolló con ya comunicadores reconocidos en la ciudad de Puebla, y que muchos comunicadores que están emprendiendo su camino, bueno, pues de alguna forma quieren dejar una huella igual que ellos en la historia de la comunicación en esta ciudad. Diana Hernández, ¿tú consideras que hay nuevas generaciones y que sí van a lograr lo que hicieron pues estas generaciones anteriormente, hablando solo un poco de lo que nos compartiste tan solo el día de hoy? Muy bien. Ay, pues es claro que sí. Fíjate que yo creo que incluso precisamente estas nuevas generaciones es un momento que tienen muchas más facilidades, muchas más oportunidades de los que tuvimos nosotros. Jessica y yo nos conocimos también muy jóvenes cuando empezamos a reportear, y era mucho más difícil. Aunque también, y ahí voy a remitirme al gran maestro del periodismo y de la literatura, Gabriel García Márquez, que nos decía, el verdadero periodismo se aprende en la universidad de la vida, ahí en la calle, conociendo a la gente, conociendo la realidad, lo que creo que también se plantea desde las radios comunitarias. Todas estas nuevas herramientas, todo este que ahora yo le llamo el imperio del Internet y de las redes sociales, permiten muchas posibilidades, pero también están anulando algunas otras, ¿no? Entonces creo que el reto de las nuevas generaciones es que efectivamente aprendan a que estas herramientas son eso, herramientas, pero que no se vuelvan dependientes de las mismas, es decir, que las aprovechen. Creo que en épocas anteriores, y yo me siento, pues me da mucho gusto haber todavía vivido en una redacción de noticias a esa vieja escuela que hablaba Gabriel García Márquez, donde la redacción del periódico era como una tertulia, donde tú llegabas con tu información, escribir todavía en máquinas de escribir Remington, Olympia, no las computadoras, pero que se daba una charla y una convivencia sensacional con tu director, con el jefe de información, con los diferentes compañeros de las diferentes fuentes, porque había un gran intercambio de experiencias y de recomendaciones, donde llevabas la hoja y te la tachoneaban y te decían corrígelo y hazlo otra vez. Todo eso, con esto de la modernidad del Internet, también se ha perdido. Y aunque se facilita el trabajo, también se pierde ese contacto humano, ese aprendizaje. Todo lo que yo aprendí al lado de don Gabriel Sánchez Andraca, también Gabriel García Márquez, porque tomé un curso con él en Colombia, pero con Gabriel Sánchez Andraca en la redacción del periódico Cambio, con Fernando Alberto Crisanto en CFM y Cable Noticias, con Sergio Mastreta también en Cambio, con todos ellos, pues son aprendizajes invaluables. Y solo lo permitía ese contacto humano. Creo que es también lo que nos está pasando un poquito ahorita con las clases a distancia. Aunque hay ventajas porque no perdemos tiempo en ir hasta la escuela y todo ello, no es lo mismo estarnos viendo como ahorita en pantalla, aunque sí estamos compartiendo y estamos aprendiendo, a estar en el trato humano. Decía también Gabriel García Márquez, él no estaba a favor de las entrevistas donde el reportero pone la grabadora y está haciendo otra cosa, porque decía, esa grabadora no capta los latidos del corazón. Entonces no hay como cuando estás comunicando efectivamente frente a alguien, lo estás entrevistando, pero estás escuchando los latidos de su corazón, estás viendo su mirada, estás palpando si cambia su respiración, si se pone contento, si se pone triste. Todo eso no se capta a distancia y es lo que marca la diferencia de los grandes periodistas, de los grandes escritores, como decía yo, Gabriel García Márquez, como Elena Poniatowska, como Svetlana Alexievich, la ganadora del Premio Nobel de Literatura, que en sus libros La guerra no tiene rostro de mujer o Voces de Chernobyl, pues retrata todas esas sensaciones, todos esos aprendizajes que ella tiene cuando entrevista a los personajes
en sus casas, en sus lugares donde viven o trabajan y logra captar pues toda la tragedia o la vivencia humana. Entonces creo que es lo importante, aprovechar las ventajas tecnológicas, pero también recurrir a los verdaderos maestros, leer mucho, por supuesto, para lograr combinar tanto esta experiencia, todo este aprendizaje con las nuevas tecnologías y pues entonces tienen un sinfín de posibilidades para hacer cosas maravillosas. Muchas gracias, Diana, por la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Aún tenemos tiempo. Participen en el chat para enviarnos sus preguntas y nuestros ponentes las contesten. La siguiente pregunta es en general. Si alguien quiere contestarla, me indica levantando la mano para que se da la palabra. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a promover la riqueza cultural de los pueblos indígenas y crear conciencia a la población en general a través de la radio? Y no se refieren aquí solo a radio comunitaria. ¿Alguien quiera compartir? Jessica, adelante. Mira, yo creo que ese sería un reto, sí, en efecto, no solo para la radio comunitaria, sino para las radios comerciales que pudieran o que entraran a cumplir con esta responsabilidad social que en aras del negocio o en aras de otros intereses a veces se olvida. Y creo que el contar con un espacio, por mínimo que sea, 1 hora, 2 horas o 2 horas a la semana, 1 hora diaria, el tiempo que tú pudieras brindar para las comunidades indígenas de tu zona, sería maravilloso porque eso te permitiría, insisto, darles voz y también lo que decía Diana hace un momento es muy cierto. Quienes tuvimos la fortuna de trabajar todavía en las redacciones con nuestros jefes de manera directa, no solamente con las entrevistas telefónicas, ahorita me hizo recordar, ella ponía un ejemplo y cuando Javier López Díaz, yo trabajé muchos años con él, cuando llegaba un reporte de la red y nos hablaba a las 4 de la mañana y nos decía, tienes 7 minutos para llegar a tal lado, ¿no? Tienes 10 minutos para llegar a tal lado y salías como podías, volando, porque tenías esa, bueno, pues esa adrenalina, esa responsabilidad y lamentablemente sí, las nuevas tecnologías, si bien se han utilizado como una herramienta, pues también han servido como para que esa parte bonita del periodismo se deje de lado. Pasa algo similar, eso se convierte, yo siempre digo que la vida es una cadena, y pasa algo similar con el tema de los pueblos indígenas. Si tú dejas de lado, si tú dejas que la tecnología, que los intereses económicos, que otro tipo de intereses te ganen, lo que pasa es que relegas a los pueblos indígenas al olvido. Y al relegar a los pueblos indígenas al olvido, te relegas a ti mismo. Relegamos nuestra sangre, relegamos nuestras costumbres. Y me voy a un ejemplo fundamental que es la alimentación. ¿Cuánta de la gastronomía de los pueblos indígenas se ha perdido? Porque no ha habido ese interés o no ha habido ese espacio, incluso en radio, en tele, en el medio que tú quieras, para mantener esa riqueza, la riqueza del idioma, la riqueza de las costumbres, la riqueza de la medicina tradicional. Si la radio o en general los medios de comunicación dispusieran de 1 hora diaria o 2 horas semanales para este tipo de programas de información, yo creo que sería una parte rica de ir aportando para la recuperación de nuestra propia cultura y que eso nos ayudaría como sociedad en todos los aspectos. Adelante, Diana. Sí, quisiera comentar algo. Precisamente en Radio WAP tienen al aire ya muchos años un programa que se llama Tierra Mestiza, con Vera Alejandra Núñez y Jorge Sánchez Clelo. Y entonces ellos es un programa donde se dedican a difundir, a rescatar a los músicos de regiones indígenas, tanto de Puebla como de diferentes zonas del país. Es música tradicional, música en ocasiones indígena, música folclórica, que les recomiendo mucho escuchar. Si no estoy mal, pasa los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Ahorita no recuerdo bien el horario, pero es un programa que precisamente va dirigido como a comunidades indígenas y muy importante por el rescate de la música. Ahorita es el programa que me acordé. Creo que hay otro también, precisamente, a rescatar los estudios lingüísticos, sobre todo de lengua náhuatl,
pero de algunas otras que se hablan también en el estado de Puebla y en la región. ¿Sí? Gracias, Diana. Tienes mucha razón. Y no sé si piensas que a lo mejor el tema de migración tenga que ver también con este tipo de preservar y también darles espacio a, pues, a este tema y a personas, sobre todo, no migración interna, sino también la externa, la internacional. Sí, totalmente. Fíjate que ahí, ahorita que haces esa pregunta, recuerdo, yo estuve en la ciudad de Chicago, invitada a un desfile del 5 de mayo. Después de Nueva York, Chicago también es el estado de Estados Unidos donde hay mayor comunidad migrante poblana y mexicana en general. Y ahí me llamó la atención la cantidad de estaciones de radio de mexicanos y poblanos que hay en Chicago. Seguramente en Nueva York hay más. Yo te estoy contando mi experiencia en Chicago porque ahí ellos me invitaron incluso a un programa de radio que no es, bueno, era radio comercial, por así decirlo, pero era, pues, ¿quién escuchaba en Chicago esas estaciones de radio? Había una, en aquel año que yo fui, ya tiene como 10 años, que incluso se llamaba así La Poblanita. Y entonces toda la conducción, todos los programas eran en español y pasaban música mexicana. Y entonces sería el caso de que es un tipo de radio comunitaria donde otra vez la comunidad poblana mexicana se une en un estado tan distante, tan frío, tan lejano como Chicago. Fíjate, en aquella ocasión que yo fui, hasta me impactó el tema, porque noté una población migrante muy progresista, que había progresado mucho. En aquella ocasión, la comunidad hispana mexicana, que sobre todo eran mexicanos y poblanos, tenían un canal de televisión y 20 estaciones de radio, ¿sí? Que me pareció muchísimo y que se estaban comercializando precisamente a partir de tener información específica para su comunidad mexicana y poblana en Chicago, Estados Unidos. Así es. Bueno, vamos a finalizar. La verdad es que ese tema también es uno de los que me apasiona. Hay una estación de Filadelfia, Filatinos, de poblanos que están enlazados con sus comunidades y ellos hablan de lo que sucede ahí en sus lugares y en sus terruños, de lugares de origen, y también, por ejemplo, Pulso de Nueva York, que son algunos de los que migraron desde Atlisco a Nueva York. Entonces, la verdad es una comunicación que también deberíamos de darle allí un espacio. Y ya vamos a finalizar, ya vamos a cerrar el día de hoy. Muchas gracias a todos los ponentes, muy interesante. Se quedaron algunas preguntas pendientes todavía para Marisol, sobre todo para hablar de las propuestas que tuvieron de estos cuestionarios, si es que ya presentaron esta propuesta, si ya presentaron en algunos lugares sus resultados para que pues se visibilice esta situación y si hay alguna solución. Pero bueno, vamos a canalizar estas preguntas para que después sean contestadas. Por tiempo vamos a respetar nuestra siguiente mesa y por lo tanto a todos ustedes les voy a hacer entrega de sus constancias. Voy a mencionar algunos, van a ver a través de la pantalla las constancias. Por lo tanto, denme un minuto para poderlas compartir y de esta forma entonces ir finalizando ya con estas mesas. Denme un minuto, por favor. Bueno, ustedes van a ver en pantalla algunas de las constancias, se las voy a ir simplemente mencionando conforme van viendo en la pantalla. Le agradezco mucho a Marisol Concha. Vamos a Claudia Sandoval Cervantes. Oye, bueno, no estuvo, vamos con la siguiente. Diana Isabel Hernández Juárez, muchas gracias por haber participado como ponente con el tema Días de Radio, Radio WAP y CFM. Dos propuestas que involucraron a sus comunidades en el marco del primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias en estos días de noviembre del 2020. Muchas gracias también a Guillermo Carrera García, precisamente hablando del discurso no hegemónico de la radio comunitaria en este primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. También agradezco mucho a Jessica Baltasares Osorio por la ponencia de radios comunitarias, un instrumento de transformación, responsabilidad social e impacto. Muchas gracias también a ti, Jessica. Muchas gracias también. Estoy buscando la de Marisol Chan. Marisol Chan Concha, muchas gracias por esta participación. Gracias
por el resultado del cuestionario para comunicadoras y comunicadores indígenas pandemia por COVID-19 y participando en este primer Congreso Nacional de Radios Comunitarias. También agradezco mucho a Luis Alberto Palacios López con la ponencia Proyecto de Desarrollo del Estado de Tlaxcala. Gracias a todos ustedes, gracias a nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a nombre de CONCITEP por la participación y por solo darnos la experiencia de interactuar con ustedes a través de esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Hemos terminado con esta mesa, la mesa B4, con el título del rol de las radios comunitarias como intermediarios para la resolución de conflictos de... Por un momento me dejaron de escuchar, entonces bueno, concluimos con esta mesa. Muchas gracias a todos. Quienes quieran quedarse pueden hacerlo porque va a iniciar la siguiente mesa. Muchas gracias, excelente día.